Buen día, querida, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor nos siga acompañando hoy y siempre, y hoy de manera especial, que hable en nuestros corazones y en nuestras mentes para poder comprender cómo el creyente debe andar vestido con la armadura de Dios. Por eso hemos titulado el sermón, igual que hace 8 días, La armadura del creyente en la guerra espiritual, segunda parte. Voy a invitarlos a que leamos la carta a los Efesios capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 10, aunque el sermón está a partir del versículo 14, pero para que miremos el contexto de lo que se predicó hace 8 días. Dice así la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Hace 8 días que se predicó desde el versículo 10 al 13, vamos a rescatar algunos de los puntos expuestos para entrar en contexto. Vimos primeramente que aún el Antiguo Testamento frecuentemente nos retrata a Dios como un guerrero y a su ejército, o sea, a sus siervos, como tropas que necesitan de toda su fuerza y de todo el poder de ese Dios guerrero. Y vimos varios textos, en Isaías sobre todo, vimos varios que nos muestran al Señor como guerrero, como escudo de su pueblo. Y hoy estamos hablando de que parte de la vestidura del creyente es eso, ¿no? El escudo de la fe. Pero también aprendimos que nadie puede enfrentar una batalla espiritual sin esos 2 prerequisitos antes de hacer uso de la armadura. Y de esos 2 prerequisitos, el más importante es el primero, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el otro es vestidos de toda la armadura. Entonces ahí nos menciona que debemos de colocar toda nuestra esperanza y la fuerza no en nosotros, sino en el poder de la fuerza de nuestro Señor, vistiéndonos con toda la armadura. ¿Para qué? El verso 11 nos dice: para que podamos estar firmes y resistir. Esto nos deja ver claramente que la función que tenemos nosotros con respecto a nuestra lucha espiritual es resistir y estar firmes. Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. No es reprender, es resistir. Esa es la verdadera batalla del creyente. ¿Contra qué? Contra sus acechanzas. Ya vamos a ver más adelante, más profundamente este punto. ¿Y por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino precisamente contra todo ese ejército de maldad que está bajo el gobierno de Satanás. Y por lo tanto, tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir. Ahora, ¿qué nos enseña toda esta porción? Todo esto nos indica que nuestra posición en la batalla es esencialmente defensiva.
aunque vamos a tener dos aspectos que nos pueden permitir ser ofensivos en la batalla, el carácter esencial del guerrero cristiano es la actitud de defensiva. Y estar en la defensiva es bien importante. De hecho, a manera de ilustración les quiero comentar que muchos de los ejércitos que han batallado las batallas del mundo han tenido sus mayores victorias usando tácticas a la defensiva más que a la ofensiva. ¿Para qué? Para estar firmes. Nuevamente el versículo 11 hace eso, el versículo 13, para resistir, y el 14, que es del que vamos a predicar en este momento, a partir de ahí, estad pues firmes. O sea que nos enfatiza siempre una situación de defensa, de firmeza y de resistencia. Entonces, como creyentes, hermanos, nuestro primer paso para entablar con éxito la guerra espiritual es que reconozcamos nuestra debilidad y reconozcamos el gran poder de Cristo. Ya que la autosuficiencia en realidad se convierte en un peligroso asesino en esta batalla. Cuando yo confío en mi fuerza, en mi propia carne, en mi propio brazo de carne o en el brazo de carne de otras personas y no pongo mi confianza en Dios, esa autosuficiencia o esa dependencia de otros me puede llevar a una derrota espiritual bastante fuerte. La dependencia de Cristo en esta batalla es crucial, es vital. Efesios 6, del 10 al 20, nos recuerda repetidamente acerca de esa insuficiencia que tenemos nosotros para esta lucha. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos en realidad, en resumen, 2 o 3 asuntos muy importantes. Primero, necesitamos poder. Y el poder solamente proviene de Cristo. Verso 10. Necesitamos de la armadura de Dios que está expresada en los versículos 11 y del 14 al 17. Pero también, si observan, necesitamos líneas de comunicación con nuestro Salvador para recibir ayuda. Eso está expresado en los versículos 18 al 20, que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces necesitamos el poder del Señor, la armadura que nos ha otorgado y una línea de comunicación directa con Él, que es la oración. Sin estos medios, tenemos una fuerza inadecuada para oponernos a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas y a las huestes espirituales de maldad que batallan en las regiones celestes. Es decir, que si nos dejamos a nosotros mismos, pronto sucumbiremos en el fragor de la batalla. Simplemente, mis queridos hermanos, somos deficientes para esta tarea. Sin embargo, Dios, por amor a su pueblo, a su iglesia, nunca nos dejará en un estado de indefensión. Siempre estará con nosotros, nunca nos dejará indefensos. Necesitamos toda la armadura porque nuestro enemigo es un oponente implacable. Si Satanás y sus secuaces no nos pueden herir en un sitio, apuntarán a otro. Si no pueden con nuestra cabeza, atacarán nuestros corazones. Si no pueden con nuestras conciencias, entonces lo harán con nuestras emociones. Y puesto que Satanás y sus cortes nos atacan de varias maneras, Dios precisamente por esa razón nos provee de una variedad de defensas suficientes para resistir todo asalto que ellos nos puedan lanzar. Cada pieza de la armadura es otra manera de vestirse de Cristo. Recordemos que en Romanos capítulo 13, de los versos 12 al 14 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nuevamente quiero citar al puritano William Gurnall, que dijo lo siguiente respecto a este texto. ¿Qué es esta armadura? Por armadura se entiende Cristo. Hasta que no se vista de Cristo, la criatura está desarmada. Bien, vamos a dar al desarrollo de cada uno de los versículos que ilustran lo que es la armadura de Dios para el creyente o la armadura del creyente en los tiempos de guerra. De los versículos 14 al 20 se hace una descripción de las armas de nuestra milicia.
Y para Pablo, o para ello, Pablo utiliza la figura de un soldado romano para poder describir cuál debe ser nuestra preparación para enfrentarnos a esta guerra. Primero menciona en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí menciona dos aspectos de la armadura. El primero de ellos es el cinturón de la verdad. Esto quiere decir que el creyente debe estar asegurado por la verdad del Evangelio de Cristo. Pero este cinturón también se refiere a la verdad como integridad en la práctica de cada una o cada uno de los creyentes. El Salmo 51:6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces no solamente es conocer la verdad evangélica, sino ponerla en práctica para mostrar que somos personas íntegras, que estamos fundamentados en la palabra que es la verdad, en ese cinto de la verdad que es la palabra de Dios. Recordemos que Satanás es el padre de mentiras. Eso está en Juan 8:44. Y cuando la verdad no está en un cristiano, entonces Satanás ha ganado ventaja y esto conducirá a ese cristiano a otros pecados. Jesús es la verdad y si cada día nos alimentamos de Él, seremos capacitados, seremos adiestrados para hablar verdad y para no dar lugar al diablo. Mis hermanos, meditar en la verdad de la Biblia como un cinturón que es capaz de ceñir una ropa holgada, por eso dice ceñidos vuestros lomos, hace que la mente esté preparada para la acción. Quiero que me acompañen por un momento a Lucas capítulo 12 para leer los versículos 35 y 40 que dice así. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y mire qué interesante este texto, porque estamos hablando de la guerra espiritual, de estar preparados para poder ser combatientes eficaces en la guerra espiritual. Pero aquí en Lucas se nos advierten ambas cosas, pero esencialmente también se nos advierte de que no solamente debemos estar preparados para una guerra espiritual, sino que tenemos que estar preparados para cuando venga el Hijo del Hombre, que es Cristo. ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes? Que 5 estaban preparando sus lámparas con buena cantidad de aceite y las otras 5 no, y no alcanzaron a entrar al reino de los cielos. Entonces no solamente tenemos que estar preparados para batallar, fortalecidos en el Señor, vistiéndonos con la armadura de Dios y teniendo comunicación directa con el Señor, sino que también es importante estar preparados porque no sabemos en qué momento el Señor venga. En cualquier momento el Señor puede venir. ¿Y cómo nos hallará? ¿Cómo nos podrá hallar? Primera de Pedro 1:13 también nos da luces al respecto diciendo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, nuevamente quiero enfatizar que aquí la palabra sobrio no necesariamente significa el antónimo de ebrio, porque también una persona puede no estar bajo los efectos de la ebriedad, pero no puede ser sobrio en su comportamiento, es decir, no tiene dominio propio, se exalta muy fácilmente, cae en actitudes de ira incontrolada, y eso también significa no ser sobrio, perder el equilibrio emocional. Mis hermanos, el cinturón que ciñe nuestros lomos es el que también sostiene la espada. Y hasta que practiquemos la verdad, no podemos usar la palabra de verdad. Eso nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos con el segundo elemento de la armadura. El versículo 14, la parte B. Y vestidos con la coraza de justicia. Nuevamente recordemos capítulo 4, versículo 24, ahí en la misma carta a los Efesios. 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y menciona esas dos palabras claves, ¿no? La justicia
y la santidad. Pero habla de la vestidura del nuevo hombre. Entonces, ese nuevo hombre que ha sido vestido de Cristo en justicia y santidad, también tiene que estar listo para la batalla, para contrarrestar las fuerzas del mal. Y en el capítulo 5, versículo 9, vemos, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuál justicia? La de Cristo. Esa justicia que fue imputada a nosotros, que nos fue dada para poder ser llamados hijos de Dios. Ahora, esta pieza de la armadura, de acuerdo a los datos históricos, era hecha de partes de metal, también de madera y de cuero, y cubrían el cuerpo desde el cuello hasta la cadera por ambos lados, pecho y espalda. Entonces, en un sentido, ¿esto qué simboliza metafóricamente esta armadura? Que protege el alma de las heridas del pecado, como una coraza protege tanto el corazón como los pulmones. Ese es el propósito de estar vestidos de la coraza de la justicia, que protege nuestra alma de los efectos del pecado, así como esta coraza protege el corazón y protege los pulmones. Ahora, si bien es cierto que el creyente ha sido declarado justo, porque hemos sido declarados justos como un acto totalmente soberano de Dios, un acto federativo, y la justicia de Cristo nos ha sido imputada, en este versículo se refiere más que todo a que la justicia debe ser práctica, es decir, debe ser parte del carácter del creyente, y por lo tanto puede hacer frente a las acusaciones del enemigo, del diablo, que significa en el griego calumniador. Ese es el significado de la palabra diablo en griego, calumniador. Y al mismo tiempo Pablo ve que los creyentes que asumen el carácter recto de Cristo, como lo vimos en el capítulo 4, verso 24 y en el 5, 9, crecen y conforman a la imagen de Cristo. Y por tal razón, el creyente que está conforme a la imagen de Cristo, vestido de Cristo, tendrá mucha más confianza para resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. Esta pieza de la armadura es lo que profetizó que Dios debía llevar al juzgar y vencer al enemigo en la batalla del día final. Vamos por un momento a Isaías 59. Versículo 17. Y está hablando del Señor, mire lo impactante, está hablando del Señor, cómo el Señor describe y nos habla en un lenguaje que podamos entender para que también podamos imitar. Dice el versículo 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Es impresionante saber que estaba profetizado que Dios mismo debía de llevar este tipo de armadura. Y por supuesto se refiere a Cristo, al Mesías. Y los creyentes, por lo tanto, debemos de identificarnos con esta armadura de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque el Señor ama la justicia y se viste de la misma. Isaías 11:5. Vamos con el versículo 15, que dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces ya tenemos dos elementos de la armadura, vamos con el tercero. El primero fue la correa de la verdad, que ciñe nuestros lomos con la verdad, y la vestidura de la coraza de justicia. Ahora nos habla del calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este versículo en realidad es una muy clara alusión a Isaías 52:7. Leámoslo nuevamente. Estábamos en 52:9, ahora vayamos a Isaías 52:7. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión,
tu Dios reina. Vemos claramente que aquí el apóstol Pablo tenía en mente al mensajero que lleva el evangelio a otros, y por eso escribe aquí, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. La imagen corresponde también a parte de la armadura del romano, que utilizaba unas sandalias que en la parte de la suela tenía una especie como de taches, que le permitían tener agarre. Recordemos que en esa época las calles no eran pavimentadas, solamente algunos caminos en Roma fueron pavimentados, pero la gran mayoría era en tierra, en arena, en barro. Y para las batallas los soldados tenían que tener firmeza para poder resistir los embates de los enemigos. Y aquí el apóstol hace clara alusión a eso al decir calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, esta imagen que corresponde a esas sandalias resistentes del soldado romano, que les daban protección y estabilidad en las batallas, vemos que hay como una especie de, ¿cómo se puede decir? Como de combinación, de unión, entre el concepto que expresa el profeta Isaías, y Pablo lo combina con esa forma de vestir del soldado romano que le da a las sandalias y al calzado la firmeza y la fortaleza necesaria para no perder el equilibrio y para no caer fácilmente en la batalla. Es como combinar el texto de Isaías con el texto de Romanos, con la metáfora o con la alusión a la armadura del soldado romano. Mis hermanos, irónicamente, y aquí ya vemos una ironía, pero es buena. ¿En qué sentido? De que el texto nos dice el evangelio de la paz. Es decir, que la paz proviene del evangelio y esa paz nos alista para la guerra contra el mal. Si es la aparente, no sé si, no contradicción, sino paradoja, que dice que el evangelio de la paz, o sea que la paz proviene del evangelio, pero al mismo tiempo ese evangelio de paz nos capacita para enfrentar una guerra contra las fuerzas del mal. Miremos lo que dice justamente, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, de los dos pueblos, había un pueblo pagano, éramos los gentiles. Éramos enemigos del Señor y el Señor nos lleva, nos da el evangelio de la paz y de los dos pueblos hace uno solo. Isaías 52:7, vemos que también profetizó que cuando Israel fuera restaurado en los últimos tiempos, habría paz. Y esta restauración ha comenzado en Cristo y en todos los que se identifican con Él. Entonces, si vamos a estar firmes y a resistir, necesitamos el calzado del evangelio. Romanos 10:15 dice lo siguiente, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Miren la importancia del texto en Efesios. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Porque si no nos alistamos, si no vamos con ese apresto del evangelio de la paz sobre nuestros pies, ¿cómo vamos a predicarle a otros? ¿Cómo iremos? ¿Cómo oirán el evangelio si no hay quien vaya y les predique? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y esa es la responsabilidad de toda la iglesia, mis hermanos, no solamente desde el púlpito. Cada uno de nosotros, cada creyente, tiene la misión de ir, calzarse los pies con el apresto del evangelio de la paz y comunicarlo a todas las personas que el Señor coloque en su camino, que lo predique en todas partes. No solamente invitar gente a la iglesia, que también es bueno, pero también de usted predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es responsabilidad de todo creyente, porque todo creyente está involucrado y formamos parte del ejército de Dios. Mis hermanos, Satanás nos ha declarado la guerra. Usted y yo somos objetivos militares del enemigo, a todo instante. Pero usted y yo somos embajadores de paz.
Por lo tanto, debemos llevar el evangelio de salvación a donde quiera que vayamos, a donde quiera que el Señor nos envíe. Pero quiero también aprovechar una palabra clave que ahí vemos que a veces la pasamos de largo, y es la palabra apresto. Dice, y calzados los pies. Podría decir con el evangelio de la paz, y también sería correcto. Pero ¿por qué razón el apóstol Pablo menciona esa palabra con el apresto del evangelio de la paz? Pues miremos el significado entonces de la palabra apresto. La palabra apresto viene del griego etoimasía, que denota dos cosas: disposición y preparación. Entonces mire lo que dice: y calzados los pies con la disposición y la preparación del evangelio de la paz para poderlo compartir. Tener los pies calzados con la preparación o apresto del evangelio de la paz, que también tiene el significado de que tenemos que tener una base firme, un fundamento y un cimiento. Todo eso significa la palabra apresto: disposición, preparación, fundamento, cimiento. Por eso en Efesios 6:15 lo leemos así: y calzados los pies con la disposición y con la buena preparación del evangelio de la paz, para que lo pueda transmitir a otros. Ya que el evangelio mismo ha de ser el sólido cimiento del creyente, estando de manera bien conforme a él, cimentado en él, estará entonces a una buena disposición y a una buena preparación para compartirlo con otras personas. No olvide esa palabra apresto: disposición y preparación, que es el fundamento de todo creyente. Vamos con el cuarto elemento, el escudo de la fe, verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Iglesia, el escudo romano era suficientemente largo o grande como para cubrir todo el cuerpo. Según las investigaciones históricas que hemos hecho, dice que el escudo medía aproximadamente 1,20 m de largo o de alto y 80 centímetros de ancho. O sea que cubría una muy buena parte del cuerpo, o por lo menos las partes vitales de todo el cuerpo, ¿cierto? Y como les dije antes, estaba hecho de madera, cubierto de cuero de animal y tenía bordes de hierro arriba y abajo. O sea, podemos también deducir que era un escudo pesadito, no era liviano. Pero se hacía más pesado porque resulta que por estrategia militar, los soldados romanos sumergían los escudos en agua. Imagínense un escudo de cuero y de madera con bordes metálicos empapado de agua. Tenía que pesar mucho, o sea que el soldado romano tenía que estar muy bien capacitado para cargar con ese peso. ¿Por qué lo hacían? Porque resulta que los enemigos en esa época enviaban flechas que habían sido previamente sumergidas en alquitrán, un líquido inflamable. Entonces las prendían con fuego, y claro, al lanzar las flechas con fuego y los escudos al estar mojados, ¿qué hacían? Pues esos escudos húmedos apagaban el fuego de esas flechas. Mire qué interesante esa analogía tan preciosa que hace el apóstol con respecto a nuestra vida espiritual. Y de hecho, mis hermanos, en el Antiguo Testamento el Señor menciona que Él es el escudo de su pueblo. Él le dijo a Abraham en Génesis 15:1: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, si el soldado romano se sentía grandemente protegido con un escudo de esos, ¿cómo nos estamos sintiendo nosotros al saber que nuestro escudo es el mismo Dios? Y su palabra, por supuesto, y toda la armadura, y todo lo que nos has dado, y es Cristo, que es la vestimenta completa del creyente. El Salmo 144, versos 1 y 2 también lo menciona. Dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. Recuerdan que el soldado romano tenía que tener un buen músculo en algunos de sus brazos para cargar ese escudo y luego para sumergirlo en agua, que quedaba mucho más pesado. Aquí dice que nuestro Señor adiestra nuestras manos para la batalla. Pero continúa el versículo diciendo lo siguiente: y mis dedos para la guerra. No se le escapa un solo detalle al Señor, porque hay que tener un buen agarre en la mano y en los dedos para poder tener ese escudo. Y el Señor mismo adiestra nuestras manos y adiestra nuestros dedos para la guerra. Y luego dice: misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío.
en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Pero también quiero que observen los pronombres personales, porque tiene que ver con cada uno de nosotros. Que a veces vemos la palabra de Dios de una manera como que eso le puede ocurrir a otros. Pero me impactó mucho que en ese versículo del Salmo 144, 1 y 2, miren cuántas veces dice mí. Dice, bendito sea Jehová, mi roca, ahí va un mí, quien adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra, misericordia mía, mi castillo, fortaleza mía, mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. 10 veces menciona la palabra mí como pronombre personal. Eso nos indica una relación estrecha, íntima con el Señor. Estamos viendo nuestra relación con el Señor de esa manera. Podemos decir que Él es mi roca, mi fortaleza, mi castillo, que Él es mis manos, mis dedos, mi escudo, mi confianza, mi misericordia, que viene de Él hacia mí. O sea, que es misericordioso para conmigo. Es la manera como tenemos que aprender a ver cuál es la situación y la posición del creyente en Dios. Esas son las perlas, estos son los tesoros que el Señor nos regala. Y como si fuera poco, nos da también toda su armadura. Hermanos, la fe que se menciona aquí no se está refiriendo a la fe salvífica. Aquí la fe que se menciona es una fe viva, es una fe que denota una confianza absoluta, tanto en las promesas como en el poder de Dios. La fe es un arma defensiva que nos protege de los dardos de fuego de Satanás. Si tú y yo nos sumergimos en la presencia del Señor, los dardos del enemigo no nos podrán hacer daño, serán apagados. Así como en el tiempo de Pablo las flechas estaban sumergidas en una sustancia inflamable y se arrojaban encendidas al enemigo, Satanás nos arroja dardos encendidos. ¿Cómo operan esos dardos encendidos del enemigo? Él los arroja a nuestra mente, los arroja a nuestro corazón, los arroja a través de las mentiras, de pensamientos blasfemos, de pensamientos de odios, de dudas, de deseos ardientes por el pecado. Los dardos del maligno incluyen tentaciones, miedos, temores, angustias, amarguras, enojos y aún divisiones en la iglesia. Tomar el escudo de la fe implica una acción responsable del creyente. O sea, el Señor nos da todas las armas, pero tenemos que tener la responsabilidad de tomar el escudo de la fe. Implica una acción responsable del creyente porque debe haber ahí una iniciativa voluntaria. La fe como un escudo se refiere a una firme adhesión a la verdad revelada, a los estatutos, a los preceptos, a sus mandatos, a su gracia, a su misericordia, a su favor, a su poder. Solo podremos resistir los ataques del enemigo si estamos afirmados en el conocimiento de la verdad. Y esto implica que el mayor ataque del maligno se relaciona con la vida espiritual del creyente, con su fe y con su confianza en Dios. Recordemos, hermanos, que fue el primer ataque que hizo al hombre, fue hacerlo dudar de la palabra. ¿Recuerdan? Con que Dios os ha dicho que no comáis de estos árboles. ¿Qué hizo ahí Satanás, la serpiente? ¿Atacó qué? La palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, ¿sí? Y eso hace con el creyente. O sea que la verdadera fe que mueve montañas no es aquella fe mística que se pretende obtener a través de experiencias y sensaciones, no. Sino es aquella fe que se basa en la verdad revelada de Dios, conociéndola, entendiéndola y aplicándola, y que esa fe es capaz de resistir los ataques del maligno. Jesús en la tentación del desierto, ¿cómo venció a Satanás? Con la palabra, ¿sí? No con espectáculos emocionales, místicos, sensacionales, no, con la palabra. Escrito está también, y escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo mismo en Hebreos 11, cuando leemos todo el capítulo de Hebreos 11, nos habla de cómo los grandes personajes de la Biblia vencieron a través de una fe firme. Y cuando uno lee la narrativa de Hebreos 11 se da cuenta que vencieron a través de circunstancias bien difíciles, bien complejas, dando sus vidas.
Aún muchos de ellos ni siquiera pudieron ver las promesas en este mundo. Diré que la mayoría no las vieron ahí presentes, pero partieron a la presencia del Señor con la fe de que todo se cumpliría. Verso 17. Y tomad el yelmo o el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí tenemos entonces dos elementos más de la armadura. Primero, miremos el yelmo o el casco de la salvación. Dijimos que los mayores ataques del diablo hacia el creyente se relacionan con la mente, con los pensamientos. Observe lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? El versículo 5 nos lo describe. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, claramente ese texto nos informa que Satanás, uno de los mayores ataques que hace hacia el creyente es atacar su mente, sus pensamientos. ¿Cómo lo hace? A través de falsas filosofías, de estar expuestos a instrucciones inadecuadas. Y esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos con nuestros jóvenes y con nuestros niños. Que el sistema educativo, no solamente de nuestro país, del mundo entero, está totalmente desfocalizado de la realidad bíblica. Y nuestros niños están siendo bombardeados con cualquier cantidad de información que altera su manera de pensar, que les distorsiona el mensaje de la palabra de Dios. Y nosotros erróneamente creemos que con solo traerlos el domingo a la iglesia 1 horita, 2 horas, con eso es suficiente para batallar, y no es así. Tenemos que estar constantemente, estarles recordando la palabra del Señor, que la atesoren en sus mentes, que la atesoren en sus corazones, porque esa va a ser su única defensa. Cuando usted y yo no estemos, cuando no puedan recurrir a sus pastores, a ancianos, a abuelos, ¿sí? Si los padres no están capacitados para ello, es tiempo, todavía es tiempo. Mire cuántos bebés hay aquí en la iglesia, cuántos niños. Y se exponen aquí al Evangelio de Cristo y gloria a Dios por ello. Pero cuánto más están exponiendo a la influencia del mundo, de las redes sociales, de los televisores, de los colegios, que no tienen ya ni principios ni valores. Ahí son muy poquitos colegios, con esa excepción, colegios que tienen temor de Dios y que enseñan y tienen el privilegio de enseñar todos los días a los niños la palabra del Señor. Y aún así no es fácil la batalla. Y en eso creo que me puede aquí apoyar mi querido hermano, amigo y maestro, porque fue mi maestro, el pastor Ramiro, que nos acompaña hoy, que también es capellán de un colegio. Difícil la tarea, dice un himno, ¿no? La batalla no es fácil. Pero si le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a vestirse con la armadura de Dios, pero primeramente lo hacemos nosotros mismos, vamos a avanzar un buen terreno, para que el enemigo no tenga la eficacia que ha venido teniendo, lamentablemente, no solamente en el mundo, sino mayormente en la iglesia de Cristo. Ha obtenido varias victorias. Por supuesto sabemos que la victoria final es nuestra, porque ya Cristo lo derrotó. Pero en esa batalla final se pueden perder muchas batallas intermedias en el creyente. Nuevamente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Satanás quiere atacar la mente. Esa fue la estrategia para derrotar a Eva. El yelmo se refiere entonces a una mente que está controlada por Dios y por su palabra, y por la llenura de su espíritu. La llenura del espíritu no es una situación que sea de vez en cuando y que sea emocional, no. Debe ser permanente, que el cristiano esté controlado por el Espíritu Santo a través de la palabra revelada de Dios y la obediencia a ella. Porque en realidad es muy triste que algunos cristianos tengan la idea de que el intelecto no es importante para Dios, cuando en realidad juega un papel muy importante en el crecimiento del creyente. El cristiano que estudia la Biblia y aprende el significado de las doctrinas bíblicas no será llevado fácilmente al error.
estará cuidándose del error. Mire, a mí me impacta mucho cómo el Señor iluminó las mentes de los reformadores, porque era una época en que la gente tenía una ignorancia total hacia la palabra de Dios porque les era prohibido leerla. Y entonces de esa necesidad surgieron las preciosas confesiones y los credos. Cuando miramos el credo apostólico, en una sola hoja se resumía de una manera muy sintética la doctrina de la Trinidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿cierto? Creo en Jesucristo su Hijo, creo en el Espíritu Santo y creo en la Santa Iglesia Universal o Católica. No nos dé temor de usar el término católico, se refiere a universalidad, no católica romana, que es distinto. Entonces, la gente que no tenía conocimiento académico, ni teológico, ni bíblico, se aprendían el credo de tal manera que cualquiera que les dijera algo que se salía de ese parámetro del credo, lo rechazaban. Si ve la importancia de tener esos documentos históricos, pues cuánto más tener la palabra de Dios como nuestra fuente, como la fortaleza, como el escudo de nuestra fe, como el yelmo de nuestra salvación. Alimentar nuestra mente, renovar nuestra mente con la palabra del Señor, le da al creyente una fortaleza espiritual importante. Necesitamos ser enseñados por Él, conforme a la verdad que está en nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos en 4:21. Miremoslo nuevamente, 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo enseñó a los nuevos convertidos todas las verdades del Evangelio, y este yelmo los protegió de los engaños de Satanás. Vamos con la siguiente, la espada del Espíritu, versículo 17, parte B. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma ofensiva. Recuerden que al principio dijimos que la armadura en su mayor aspecto es defensiva. Aquí sí podemos utilizarla de manera ofensiva. Hay tal vez dos excepciones a ello. Uno es que la única arma ofensiva en el arsenal del creyente se compara con la espada romana. Ahora, la espada romana no era una espada larga, no, era una espada corta, más o menos así. Tenía doble filo. Era más bien como un puñal alargado. Esa espada romana se usaba mucho en la lucha cuerpo a cuerpo, pero sus heridas o su herida era mortal. Los cristianos pueden contraatacar al reino de Satanás cuando hablamos y cuando predicamos la palabra de Dios. Es decir, en este mismo instante que estamos predicando la palabra del Señor, estamos batallando contra el enemigo de manera ofensiva. Cuando Él nos ataca, nos defendemos, pero aquí cuando predicamos la palabra, cuando le llevamos el evangelio a otras personas, estamos usando la palabra de Dios como una espada, porque es la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Esa espada era corta, ligera y aguda, corta, ligera y aguda, pero tenía un poder excepcional para derrotar al enemigo. Tenía el poder de atravesar el corazón del oponente de una manera tan profunda que vencía. Pero lo mismo, la palabra del Señor atraviesa el corazón del que la escucha y conforme al propósito del Señor y conforme al propósito con la cual fue enviada. Hebreos 4:12 nos dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, si la espada romana era así de peligrosa, imagínense la palabra del Señor bien utilizada. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, lo más profundo del corazón. Por esa razón, cuando se nos predicó la palabra a nosotros, fuimos compungidos a tal punto que llegamos a un arrepentimiento genuino. Y fue lo que pasó en el primer sermón del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Fueron compungidos en sus corazones porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando la palabra de Dios atravesó nuestros corazones y nos mostró lo terrible pecadores que éramos, esa palabra de Dios, que es la espada del Espíritu y que penetró lo más profundo de nuestro ser, nos guió a reconocer cuánto necesitamos del Señor y a reconocer que sin Él no tenemos vida. Penetra lo más profundo del corazón, puesto que es la palabra de Cristo.
y aún de Cristo el profeta. Mire lo que dice Isaías 49:2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Aquí Isaías está hablando, inspirado por el Espíritu de Dios, del siervo de Jehová. ¿Que quién es? Cristo. En un sentido, toda la armadura de Dios es una figura de Cristo. Por ejemplo, Cristo es la verdad, eso lo vemos en Juan 14:6. Cristo es nuestra justicia, 2 Corintios 5:21. Cristo es nuestra paz, Efesios 2:14. Su fidelidad hizo posible nuestra fe, Gálatas 2:20. Él es nuestra salvación, Lucas 2:30. Y Él es la palabra de Dios, Juan 1, del 1 al 14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es la palabra viva de Dios y la escritura es la palabra escrita de Él. Él es el verbo, Él es el logos, Él es el rema, Él es el dabar, Él es la palabra viva de Dios. Esto significa que cuando confiamos en Cristo recibimos nuestra armadura. Por eso nos debemos de estar alerta siempre. Ahora vamos con la última parte que dice que tenemos que tener una comunión, una comunicación. Primero fue el poder del Señor, luego la armadura, que ya hemos visto los aspectos de la vestidura de la armadura muy completos, pero se requiere que tengamos una comunicación permanente y constante, y eso lo vemos en los versículos 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esto indica que aunque el apóstol estaba en cadenas, la palabra del Señor nunca está en cadenas. Esta armadura debe ser fortalecida con las oraciones constantes, persistentes del creyente. Es interesante la insistencia de Pablo en el uso de las palabras. Mire las palabras que él utiliza aquí. Toda, todo y todos. Nada que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Bueno, orando en qué? Todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Es bien interesante esas palabras, toda, todo y todos. La oración debe ser en todo tiempo, por todos los santos y con toda oración, con acción de gracias, con intercesión y con súplica. La oración es como un ejercicio que permite fortalecernos espiritualmente. Este lamentable hecho de que la gente no ore es lo que más afecta a la vida del creyente. Hemos estudiado aquí en la iglesia y hemos expuesto varias veces que ese medio de gracia es el que más debemos usar y es el menos usado por el creyente. Por supuesto, la lectura de la palabra, indudablemente. Por eso recuerdo siempre la respuesta de Carlos Spurgeon cuando le preguntaron, Pastor Spurgeon, ¿qué es más importante para el cristiano, leer la Biblia u orar? Y él respondió, ¿qué es más importante para usted la respiración, inhalar o exhalar? Qué respuesta admirable. Ambas cosas, Biblia y oración, oración y Biblia. Recordando aquí a un querido hermano Eugenio Laín, que le aprendí ese dicho, Biblia y oración y Biblia. Es la manera como el creyente tiene esa comunicación, esa comunión directa con el Señor. Porque a través de la palabra Dios nos habla a nosotros y en la oración nosotros le hablamos al Señor. Lamentablemente es uno de los ejercicios más descuidados y que producen más debilidad en el creyente. El tema de la batalla en este pasaje culmina con un llamado urgente a orar combativamente. ¿Por qué dice combativamente? Porque dicen que velemos, hay que velar constantemente por todos los creyentes. Y miren, el apóstol Pablo pidiendo que oren por él. ¿Cuánto más este servidor y los que estamos en un púlpito sí que necesitamos que toda la iglesia oren permanentemente por nosotros? Porque necesitamos de sus oraciones, de verdad. Y aquí bueno que reflexionen, ¿cuántas veces usted ora por su pastor? ¿Cuánto ora por los pastores de iglesias de sana doctrina? Pero en especial, donde la iglesia donde usted se congrega, ¿cuánto usted
tiempo le dedica a orar por su pastor? Que el Señor lo sustente, que el Señor nos mantenga, que no nos deje caer, que nos haga diligentes, porque todos somos objetivo militar del enemigo, pero el enemigo sí que se goza cuando ataca a un predicador y cuando logra una batalla espiritual sobre ese predicador. Entonces es importante para nosotros hacerlo. Aquí vemos que el mismo apóstol Pablo lo necesitaba, porque la oración es el arma universal de guerra que se necesita en todo tiempo. Por eso el mismo apóstol decía en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, no sin César, sino sin cesar, en el Espíritu, porque Él dirige las oraciones a través de la palabra, de manera que los cristianos experimenten un acceso confiado y gozoso al Padre a través del Hijo. Hermanos, es posible que junto con la espada del Espíritu, la oración sea otra arma ofensiva en el arsenal del creyente. ¿Sí ven? Aquí tenemos dos armas ofensivas: la espada del Espíritu, que es su palabra, y la oración. Las demás armas son defensivas. La oración cumple las dos funciones, es ofensiva y es defensiva. Porque cuando uno ora permanentemente, también está uno derribando las fortalezas del enemigo en oración. El apóstol Pablo, como buen soldado, ya está finalizando su carrera en esta carta. Se encuentra en cadenas, es decir, prisionero del Imperio Romano, pero esta aparente debilidad no debe ser causa para descuidar la lucha. El mismo apóstol pide oraciones para que el Señor lo ayude, no a liberarse de las cadenas físicas, sino que él no estaba orando para que lo liberara de las cadenas físicas que lo ataban, sino para que cumpla hasta el final con su deber en la lucha espiritual. Él no pide oraciones para que caigan los muros espirituales de Roma, como habría hecho algún practicante de la moderna guerra espiritual, que le da 7 vueltas a Bogotá para orar que los muros espirituales de maldad caigan. No. Es para que le dé valor al creyente, para que independiente de las circunstancias sepamos batallar con la armadura de Dios. Ahora bien, la situación de Pablo está repleta de ironía también. ¿Por qué? Porque recordemos que Pablo es un delegado oficial del Señor, exaltado sobre toda criatura en el cielo y en la tierra, y cuyo título supera a cualquier otro nombre. Sin embargo, los gobernantes de esta época han encadenado a Pablo como un prisionero. O sea, él es un embajador de Cristo, él es un embajador de Dios, ha sido dotado por Dios, pero aún así el apóstol Pablo reconoce que en su momento, preso en el Señor, necesita de las oraciones. Y lo que impacta es que dice que para que el Señor le dé denuedo en el ministerio del Evangelio, y para que aunque está en cadenas, le dé denuedo para hablar de Él como debe hablar. Tú y yo podemos estar limitados físicamente en muchas cosas, pero la palabra del Señor no está limitada a nuestras circunstancias. Nuestro oficio como embajadores del Señor, que también somos embajadores de Él, no somos apóstoles, somos creyentes, siervos del Señor, pero somos embajadores de Cristo. Todo el que hable su palabra, que representa los intereses del reino de los cielos, es un embajador del reino de los cielos. Y esto exige que hablemos en su nombre soberano, mientras que las cadenas que nos pueden tentar, nos ataquen. Siempre tenemos que recurrir a la soberanía, al poder soberano. Señor, yo soy tu siervo. Es bajo tu poder, es bajo tu fortaleza que puedo operar. No te apartes de mí, Señor. No te desentiendas de mí y no permitas que yo me aparte de ti. Suplicar que se ore para que podamos actuar de manera valiente. Y nuevamente lo sigo repitiendo, hermanos. Estamos a la vuelta de la esquina y que podamos tener cultos tan libres como estos. Estamos a la vuelta de la esquina en que se nos quiera prohibir predicar la palabra del Señor o que se predique correctamente el Evangelio de Cristo. Desde ya tenemos que irnos preparando a eso. Revise su armadura. Ahora la armadura no es como la ropa normal, que uno se pone el vestido y la corbata y cuando terminan los servicios en la tarde, entonces uno se quita la pinta y se pone una ropa más cómoda. No, la armadura de Dios es permanente. No podemos darle ni una tregua al enemigo, porque por cualquier fisura nos ataca. Versículos 21 y 22, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor,
el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que console vuestros corazones. Hermanos, las iglesias necesitan informes, necesitan saber que no estamos solos en la batalla. Nosotros los pastores nos reunimos con frecuencia, yo lo hago generalmente con varios grupos, 1 o 2 veces al mes, informamos cómo van cada uno de nuestras iglesias y nos ayudamos y oramos los unos por los otros y nos edificamos, porque sabemos que la batalla es dura, que la batalla es difícil, pero que si la batallamos haciendo un buen uso de las armas, tenemos la victoria. Y por eso el apóstol Pablo también dice lo siguiente, ¿no? Envía a Tíquico para que le cuente a ellos que a pesar de que Pablo está preso, ¿sí?, les hará saber todo lo que Tíquico quiere contar acerca de Pablo. En un sentido podemos decir lo siguiente, que Pablo a través de esta carta motiva, anima y entusiasma a los efesios. Pero Tíquico entusiasma a Pablo al ser un servidor del apóstol y que quiere llevar las noticias. Eso lo vemos en Hechos 24, que Tíquico está dentro del grupo que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Y Pablo, al enviar a Tíquico, se anima a sí mismo y anima a Tíquico que él puede ser un enviado para consolar a otros hermanos en otra parte. Y aquí tenemos que revisar entonces también cómo estamos operando nosotros. Yo estoy siendo un factor de bendición, de ánimo para otro hermano que pueda estar decaído en la palabra. Estoy orando por él, estoy llevándole un buen informe, estoy llevándole la palabra de Dios que lo anime, que lo fortalezca, que lo levante, que lo establezca, porque es lo que tenemos que hacer como creyentes. Y por último, hermanos, de los versículos 23 al 24 dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Paz es una típica bendición judía. Shalom. Se dice saludar a los judíos. De la misma manera que Pablo comenzó la carta con gracia y paz, recordémoslo, vamos al capítulo 1. Verso 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Observen que con la misma palabra paz termina la carta. En el versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces decíamos que la paz es una costumbre de saludarse y despedirse en el pueblo judío. Y de la misma manera, el apóstol en sus cartas comienza así, siempre diciendo paz a vosotros, pero ya sabemos de cuál paz está hablando él, de Cristo, que es el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y así como comenzó la carta, así mismo la finaliza, bendiciéndoles todavía mucho más, porque los lleva a una experiencia mucho más profunda de Cristo, porque luego que habla de la paz y de la gracia, aquí nuevamente también al final enfatiza la gracia, la fe, la paz en Cristo Jesús. Y nos invita a que experimentemos un amor inalterable. O sea, es que yo siento que al Señor lo amo hoy, pero mañana no. No. El amor hacia nuestro Señor debe ser inalterable, porque el amor de Él hacia nosotros es totalmente inalterable. Es incondicional de Él hacia nosotros. La gracia pertenece solo a aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo, con un amor inalterable, o tal vez con una inmortalidad, es decir, un amor que nunca muere. Hermanos, Cristo es nuestra armadura y Él es poderoso para vencer una legión de ángeles caídos. Por lo tanto, hagamos que el caminar con nuestro Señor Jesucristo sea nuestro estilo de vida, meditando en la verdad, haciendo lo que es justo, descansando en la sangre de Cristo, para la paz de conciencia, confiando en las promesas de Dios, esperando la salvación total, hablando la palabra de Dios y orando siempre por nosotros mismos, por otros creyentes, por otros predicadores del Evangelio, y por la gracia de Dios en Cristo podemos vencer al enemigo. Amén, hermanos. Oremos. Amado Dios, ¿qué más podríamos decir? Simplemente gracias.
Gracias porque no solamente nos has prometido que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, sino que nos otorgas el poder necesario para batallar contra las huestes de maldad en regiones celestes. Enséñanos cada día más a depender total y exclusivamente de ti, Señor. Que no pongamos nuestra fe y nuestra confianza ni en nosotros mismos ni en ningún brazo de carne, sino en ti. Y Padre, gracias por vestirnos de Cristo, por toda la obra de Cristo, por todo su ministerio, por su muerte y por su resurrección, que nos lava y nos limpia de toda iniquidad. Vestidos de Cristo es estar vestidos del Evangelio. Vestidos de Cristo es estar llenos de tu Santo Espíritu. Vestidos de Cristo es atesorar en abundancia la palabra de Cristo en nuestros corazones. Que no se quede solamente plasmada en nuestras mentes, que es importante conocer, pero no tiene sentido dejarla guardada en nuestras mentes si no es atesorada en los corazones, porque de otra forma, ¿cómo la podríamos aplicar? Nos has dado el don de tu Espíritu que nos guía, que nos ilumina, para que comprendamos y entendamos tu bendita palabra y tu bendita voluntad. Gracias por iluminar nuestro entendimiento. Y lo más hermoso es saber que tú te gozas y a ti te alegra que te conozcamos y que te entendamos, porque esas cosas quieres. Señor, yo te ruego que hagas de esta congregación y de las demás congregaciones que te adoran y te alaban, creyentes que constantemente y todo el tiempo estemos vestidos con la armadura, con el cinturón de la verdad, con la coraza de la justicia, con el yelmo de la salvación, con el apresto del Evangelio, con el calzado de nuestros pies, con el apresto del Evangelio, con la espada del Espíritu, con el escudo de la fe. Pero ante todo, Señor, que hagamos uso de todas esas armas, teniendo una comunión estrecha contigo, orando en todo tiempo, orando por la iglesia, orando por los hermanos, orando por los pastores, orando por los que han de creer, orando por los incrédulos, orando porque la palabra de Dios sea esparcida en todas partes, orando en todo tiempo con acción de gracias, con súplica, con ruego, y orando siempre en acción de gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Que podemos entrar a ese trono de gracia y obtener allí el oportuno socorro para nuestras vidas. Haz de nuestras congregaciones congregaciones fuertes, armadas con toda la armadura que tú nos has proveído, fortalecidos en todo tu poder y en una comunión íntima contigo a cada instante de nuestras vidas. Haz de nosotros hombres y mujeres, jóvenes y niños de oración y de meditación en tu palabra. Que tengamos ese apresto, esa disposición y esa preparación que tu Evangelio nos da para vivirlo en nosotros mismos y para compartirlo con otras personas. Que seamos piedras vivas y que nos des el denuedo, el valor, la sabiduría, la inteligencia y el valor de predicar tu palabra. Sean para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. En Cristo Jesús, tu amado Hijo, Señor, te damos gracias. Amén. Bien, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual.